Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El gobierno sí permitiría nuevos contratos petroleros. Tras el anuncio realizado anoche aquí en Signo Pesos, el mismo director de Crédito Público, José Roberto Acosta, reveló hoy detalles adicionales de lo que está planeando el gobierno. Explicó que hay razones fiscales de peso que llevarían a permitir que se firmen nuevos contratos de exploración y de explotación. La noticia va en el camino correcto. Las compañías petroleras celebraron que el gobierno esté reabriendo la puerta a los nuevos contratos petroleros. Sin embargo, consideran que ese anuncio debe ir de la mano con otros de corte tributario. Francisco Lloreda, presidente de la ACP, nos acompaña esta noche aquí en Signo Pesos. El anuncio que esperaban los mercados, la decisión que evalúa el gobierno de permitir la firma, aparentemente, de nuevos contratos petroleros, tendrá un impacto muy positivo en los mercados financieros. Habrá efectos, o los habría, para el dólar, para las acciones, para las tasas de interés de los TES. Felipe Campos, de Alianza Valores, nos explicará todos los detalles. Comenzamos esta emisión con una noticia muy importante revelada en Signo Pesos anoche por el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, en el sentido de que el gobierno está considerando la firma de nuevos contratos petroleros, corrigiendo así la postura inicial de solo permitir los contratos que están ya firmados. El funcionario habló hoy de nuevo y entregó detalles sobre esa evaluación que se está haciendo en este momento. Veamos. Se han venido revisando las cifras fiscales, se ha venido revisando la coyuntura económica local e internacional, y dependiendo de los nuevos números y de esa realidad tan estresante en materia de liquidez internacional, en el mercado de deuda, en los mercados cambiarios, serán los números los que determinen la decisión final de un tema tan importante para el país como es la reapertura de nuevos pozos petroleros en Colombia. Serán los números quienes terminen dando la directriz final y definitivamente muy acorde con el marco fiscal de mediano plazo, con la regla fiscal y una sostenibilidad en materia de ingresos y gastos públicos en los que el gobierno y el presidente Petro están comprometidos. Pues esa lectura de los números coincide con una realidad supremamente exigente hoy día en materia energética, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Y es precisamente ese estudio que prontamente se conocerá para efectos de una decisión final de parte del gobierno y en coordinación de todos los ministerios, en especial el de Hacienda y el de Minas y Energía. Todos esos contratos dependen del procedimiento y el respeto y que la ley se cumpla en materia de consultas. Y en la medida que esos procedimientos se vayan desatorando, pues también esos contratos que se hayan firmado obviamente que continuarán. Pero hacia la proyección de mediano y largo plazo son esos números los que en coordinación entre Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda se revisan para estar acorde, repito, con el marco fiscal de mediano plazo y una senda de sostenibilidad fiscal que tanto necesita el país. Pues los números y la coyuntura nos darán el cierre de esa decisión y seguramente será muy acorde a esas necesidades fiscales del país. Las posibilidades existen porque definitivamente la sostenibilidad del país, como propósito del gobierno y como propósito del presidente Petro, forma parte de esas señales que el mercado permanentemente están solicitando y más en una economía como la colombiana, que ha tenido una información siempre transparente y abierta, no solo con inversionistas, sino con ciudadanos. Director, se da luz verde a los contratos que estaban firmados, ¿cierto? Esa se decisión, da luz verde a la firma de nuevos contratos. Esa decisión se adelantará de acuerdo a los resultados del estudio al que hemos hecho mención y la tendrá en definitiva el alto gobierno. ¿Cuándo más o menos el estudio del que usted habla? O sea, ¿cuándo muy pronto, estamos corriendo como todo hoy día en este gobierno porque el tiempo apremia. Y para analizar este anuncio y cómo lo reciben las empresas del sector de los hidrocarburos, quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Doctor Lloreda, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado?
Buenas noches, es un gusto como siempre estar con ustedes. Doctor Lloreda, ¿cómo recibe usted este anuncio que nos comentó desde anoche el doctor José Roberto Acosta, que trabaja en el Ministerio de Hacienda, en Crédito Público, y que pues hoy ya ha venido socializando en otros medios de comunicación? Es un anuncio positivo en la medida en que el gobierno pues abre una puerta para examinar nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos. Nosotros lo recibimos de una manera positiva, entendiendo sí que es un lado de una moneda. El otro lado, la reforma tributaria, ojalá también se logre avanzar hacia una reforma que no asfixie fiscalmente al sector, por una razón, porque ¿qué sacaríamos nosotros con tener la posibilidad de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos? Y fiscalmente para las empresas es muy difícil hacer esas inversiones, incluso en los contratos existentes. Como por otro lado, ¿qué sacaría el país con tener una carga fiscal muy razonable para las empresas si por otro lado no hay posibilidad de continuar explorando para poder sustituir y reemplazar los barriles y las moléculas de gas que se van consumiendo? En síntesis, es una buena noticia. La ministra de Minas y Energía incluso pues me indicó de ese estudio. Ojalá ese estudio se conozca pronto. Ojalá ese estudio le diga al país lo que creo que el país está esperando, y es que debemos continuar con la dinámica exploratoria, no solo porque no es incompatible con una transición energética responsable, sino porque estamos frente a tres transiciones: una es la energética, otra es la macroeconómica, la fiscal, la de sustitución de recursos y regalías, y otra tiene que ver con ver cómo logramos hacer una transformación productiva y laboral, especialmente en las regiones petroleras. Entonces, pues eso es lo que tengo para decirles al respecto. Claro, ya le voy a preguntar más sobre la reforma tributaria. Tengo entendido que ustedes tienen ahí unas preocupaciones, como lo acaba de decir. Pero ¿qué cree usted, hablando de este estudio, que definirá, como lo dice el doctor Acosta, con datos, serán los datos, los números, los que digan si se replantea esa postura inicial del gobierno para eventualmente firmar nuevos contratos o no? ¿Qué pueden decir esos estudios? ¿Qué pueden decir esas cifras, esos números? Yo no conozco las premisas del estudio, estoy informado del mismo, sí. Creería que va a depender de cuánto tiempo le tomaría al país no solo diversificar su canasta exportadora, sino también ir sustituyendo gradualmente los ingresos de la industria a nivel nacional y las regalías en las regiones, de hacer toda una transformación productiva en las zonas petroleras y también desde el punto de vista laboral. No sé el estudio que indica al respecto, pero cuando incluso a nivel internacional los procesos de transición energética se están proyectando a 30 años, pues yo tengo la impresión de que ese estudio para una situación como la de Colombia, pues tendría necesariamente que puntualizar que se requiere una transición gradual, responsable en los distintos ámbitos que estoy señalando, porque si no, pues termina yo creo que siendo un fracaso. Claro, pero desde el gobierno han dicho que en este momento hay muchos contratos en camino, que sobre esos contratos no hay problema. De hecho, están hablando creo que de más de 300 contratos, si no estoy mal. Entonces, ¿por qué es tan importante para su industria, doctor Lloreda, tener certidumbre sobre nuevos, futuros contratos, no sobre los actuales? Primero le voy a dar una respuesta técnica y luego le doy un ejemplo que creo que puede ser más sencillo. La técnica es sí, tenemos más de 300 contratos. De eso más o menos la mitad son contratos que hoy ya están en etapa de producción y es pues la base legal de la producción que hoy día tiene el país, que son como 750, 760 mil barriles diarios. El resto de los contratos son contratos de exploración y dentro de esos hay unos que están suspendidos por distintas razones, pero esos contratos de exploración no necesariamente garantizan que haya petróleo y haya gas. Recordemos que la tasa de efectividad de los pozos es como el 20%, es decir, para tener un pozo productor en el promedio es necesario hacer 5 pozos. Entonces, tener contratos no significa que tengamos éxito exploratorio necesariamente, y esos contratos requieren inversión.
y esos contratos requieren que los procesos de licenciamiento ambiental se cumplan con celeridad sin renunciar al rigor ambiental. Requieren que si hay consultas previas se adelanten y no sean las consultas unos mecanismos de extorsión. Requieren también que se pueda operar en territorio y que no haya bloqueos permanentes a la industria. Entonces, pensar que tener contratos firmados de exploración automáticamente se traduce en producción de petróleo o gas, eso es automáticamente equivocado. Lo primero. Lo segundo, le doy el ejemplo. El ejemplo es de la tienda. Usted tiene una tienda, en esa tienda usted tiene aceite, tiene huevos, tiene harina, y el gobierno le dice, esa tienda está muy linda, continúe con ella, pero no me va a comprar más harina, más huevo, más aceite, simplemente usted va a vivir y su tienda se va a sostener con lo que va gastando en la que ya tiene. ¿Cuál es el interés de este tendero si a la vuelta de un tiempo no podrá continuar con su actividad? Y más cuando le están diciendo que su impuesto de renta no va a ser el 35%, sino del 50%, que es lo que se está planteando. Entonces, ya es la importancia, repito, de entender que hay dos lados de la moneda. Claro. La una es la continuación de la actividad exploratoria en Colombia y la otra es que tengamos un régimen fiscal que no asfixie a la industria, sino que por el contrario permita que continúe funcionando. Le digo algo siguiente. Sí. La reforma tributaria como está planteada, si lo hablamos desde el punto de vista del recaudo, durante los próximos 3 o 4 años, el gobierno con esa tributaria terminaría recaudando menos, así no le pone un solo impuesto a la industria. ¿Por qué? Porque la producción se va a desplomar y no queremos que eso pase. Entiendo. Entonces, ya dejando un poquitico de lado el tema de los nuevos contratos exploratorios, hablemos de reforma tributaria. Primero se había dicho, doctor Lloreda, en el texto inicial, que les iban a poner un impuesto sobre las exportaciones de cada barril vendido al exterior. Después eso cambia y se convierte en una sobretasa fija por año. Y ahora para el primer debate se está planteando, sí, una sobretasa sobre el impuesto de renta, pero que depende del precio internacional del petróleo. ¿Al final eso no era un poquito lo que ustedes estaban planteando? Sí y no. Lo primero, el impuesto a las exportaciones no tenía ni pie ni cabeza. Era incluso ilegal, pues Colombia ha suscrito tratados internacionales que iban totalmente en contra de ese impuesto, más cuando ese impuesto gravaba el ingreso, ni siquiera la renta. Era totalmente antitécnico, lo primero. Lo segundo, si nosotros propusimos que nos fijáramos, enfocáramos en una sobretasa renta, pero también permitiendo la deducibilidad de lo que las empresas pagan de regalías al Estado. Y sobre esto podemos comentar ahora. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la sobretasa como está planteada es una sobretasa que al examinar la fórmula, la tabla presentada, lo que nos termina indicando es que muy rápidamente se terminarían gravando los barriles, incluso con una sobretasa del 15%, lo que significaría que en los próximos 5 años, 4 o 5 años, pues entonces se pagaría esa sobretasa. Una sobretasa totalmente discriminatoria no solo con el resto de las sociedades que pagan 35%, discriminatoria también con otros sectores de la economía que en la tributaria tienen planteadas sobretasas de 5% temporales a partir de unos umbrales de utilidad muy altos, y también incluso discriminatoria respecto de otras actividades propias del sector minero energético. Entonces, lo que nosotros estamos solicitando es un tratamiento similar a otros sectores, lo primero, y lo segundo es que la reforma tributaria no asfixia a las empresas, porque tal como está planteada, incluso con los últimos anuncios de pronto de ver entonces de unos puntos más, unos puntos menos, esa sobretasa como está planteada, más no de deducibilidad de regalías, destruye la industria privada de hidrocarburos en el país. Ecopetrol puede aguantar un poco más, pero una situación muy débil. Claro. Doctor Lloreda, se me acabó el tiempo y yo sé que usted también tiene unos reparos sobre el tema de las regalías, pero hemos sabido que el ministro de Hacienda está mirando este tema con congresistas. ¿Qué le parece si miramos a ver qué trae esa ponencia y volvemos a hablar puntualmente sobre el tema de las regalías, que creo que es un tema bastante gordo para ustedes? Abierto a examinar este y otros temas, y solo tenemos motivos de reconocimiento y gratitud con él y con su equipo y con los senadores y representantes de los distintos partidos políticos que han entendido que no podemos darnos el lujo de destruir la industria del petróleo y gas en Colombia. Doctor Lloreda, muchas gracias, feliz noche.
Muchas gracias a ustedes. La no deducibilidad de las regalías, tema también controvertido para esta industria. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo se han impactado los ahorros pensionales de los colombianos a propósito de la incertidumbre económica nacional e internacional. Ya regresamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, también se pronunció esta tarde sobre el anuncio del director de Crédito Público en torno a la evaluación que hace en ese momento el gobierno sobre la eventual firma de nuevos contratos de hidrocarburos. Esto dijo el ministro. Ese es un tema que estamos estudiando, estamos haciendo unas proyecciones para 12 años, o sea, 3 gobiernos, para ver cómo quedan las cuentas de exportaciones de Colombia y la balanza de pagos, pero no hay todavía una decisión. Mire, pero ministro, está ya abierta esa posibilidad, o sea, no se descarta que se hizo... Ahora sí se están replanteando los nuevos contratos. Reitero, vamos a hacer la evaluación a ver si se necesitan nuevos contratos. Todavía no hay decisión. ¿Y en estas cuentas fiscales se ve que se necesitan esos recursos? No, es un tema de exportaciones, no de cuentas fiscales. Es un tema de, digamos, de cómo podemos ir diversificando nuestras exportaciones para ir reemplazando las de petróleo. Ese es el tema que estamos discutiendo y estamos analizando en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minas y Energía. ¿Y ese estudio cuánto tarda? ¿Cuándo se definirá? Yo creo muy pronto, pero todavía no puedo anunciar porque todavía no lo hemos terminado. Este anuncio de que el gobierno está reconsiderando la firma de nuevos contratos petroleros y de hidrocarburos como tal, caló como un mensaje muy favorable en los mercados financieros, es lo que han dicho muchos analistas, por lo menos en redes sociales. Por eso hemos invitado al doctor Felipe Campos, gerente de inversión y de investigaciones económicas de Alianza Valores, para que nos cuente cómo ha calado este mensaje en los mercados de capitales. Doctor Campos, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está? Víctor, muy buenas noches y un saludo a todos los televidentes. ¿Es cierto que esta posibilidad que se abre, esta puerta que se abre para los nuevos contratos de hidrocarburos en Colombia, cayó muy bien, cayó de manera positiva en los mercados? Sí, yo creo que no solo el día de hoy, yo creo que desde hace varios días han habido mensajes, todavía no completamente, digamos, no 100% seguros, como acaba de decir el ministro, que todavía están estudiando el tema, pero ha habido un paso adelante porque ya no es solo el ministro, también la ministra de Energía, ahora el director de Crédito Público, planteando que se están haciendo los estudios y eso ya es un adelanto. Y por lo menos hay varias cosas, Víctor. Ya hay una sola voz, y eso es importante, todos están diciendo lo mismo. Pero definitivamente hace falta esa confirmación, ese resultado de los estudios que nos contaba el ministro. Claro, y bueno, una cosa es decir que cayó bien en los mensajes, que cayeron bien los mensajes en los mercados, pero ¿eso se ve reflejado en los precios del dólar, de los TES, de las acciones colombianas? Sí, de hecho, Víctor, hace 3 o 4 días, hace 3 o 4 días ya comenzaron las compras de los TES, los bonos del gobierno se han comportado bastante bien y se han estado valorizando. El dólar era el que estaba un poco terco y los últimos 2 días ya ha presentado desvalorizaciones, o sea, valorización del peso colombiano, y se ha dado un poquito más de tranquilidad. Pero como le digo un poco, Víctor, se necesita un mensaje más firme. El tema de la exploración petrolera, yo les contaba, se ha vuelto como la bala de plata, se ha vuelto como el talón de Aquiles, pensando en los planes del gobierno, que son difíciles, es como la política que se ha vuelto el centro de la controversia, porque es difícil de entender, porque los números no cuadran. En realidad es muy difícil plantear que, no sé, 180 o 140 contratos nos vayan a ampliar muchísimo más la capacidad de producción del país, no es más de un año de producción, y Colombia le quedan 8 años, y Colombia necesita petróleo por 30 años, solamente en consumo, no pensando en nada de los ingresos fiscales. Así que todavía nos falta ese tema digamos, esa claridad. Y obviamente ahí en adelante hay otros elementos, pero eso es lo que más han resaltado los analistas internacionales, el tema de la exploración del petróleo y la calma que podría traer adicional, digamos, si ya hay un mensaje más
más contundente acerca de cómo van a ser los números y los cálculos que le dan al gobierno. ¿Por qué este tema ha sido tan sensible para los mercados en Colombia? Si pues afuera la cosa no está nada fácil, ¿no? Hay vientos de recesión económica, también están subiendo las tasas de interés, hoy lo hizo el Banco Central Europeo, la situación en Ucrania no se resuelve, en fin, ¿por qué particularmente este tema cree usted que ha sido tan sensible, de los nuevos contratos petroleros para los mercados en Colombia? Es muy interesante, Víctor. Primero porque los números, realmente, como le decía, si uno frena de tajo la nueva exploración, a Colombia no le quedan más de 8 o 9 años. Esta idea de que vamos a explorar, había un discurso anterior de que los pozos que se estaban explorando en Colombia eran 20 o 25 los últimos años, entonces eso nos aguantaba varios años de exploración, ya no. Ya los pozos explorados este año pueden ser 70, 80, y por eso le digo, se va a la mitad de los pozos que tenemos inmediatamente. Entonces ya los pozos están reaccionando al precio, entonces uno se da cuenta que sí necesitamos más pozos y que hay interés, digamos, para la rentabilidad. Entonces, número uno, es como el foco de los ingresos del gobierno. Número dos, ya hay incentivo para comenzar a invertir en este sector y en explorar mucho más. Estamos explorando mucho más que desde el 2015, o sea, la exploración regresó a Colombia por los precios tan altos que se están dando. Y número tres, también, Víctor, yo explicaba esto un poco, este es un año muy particular donde la inversión internacional ha estado buscando los países que producen materias primas y que están lejos de la guerra, y la receta, la prescripción del doctor le dice a uno, vaya hacia Latinoamérica. Y Latinoamérica ha sido una región que ha resistido muy bien el embate global, al punto de que hay varias monedas que le están ganando al dólar este año y son las únicas que le ganan en el mundo. Entonces, no solamente la importancia para Colombia, no solamente que ya se está reactivando el sector, sino que adicionalmente la importancia estratégica que puede ser para el país decirle sí a las materias primas, sí a las materias primas responsables es muy grande. Y uno ve la diferencia de pronto de discursos con Brasil. Brasil tiene elecciones el domingo y puede tener un presidente de izquierda o un presidente de derecha, pero los dos han dicho sí, vamos a aprovechar esto del petróleo para mejorar nuestros números sociales y económicos. Y Brasil este año se está valorizando 5%. Es como si el dólar hoy estuviera en 3.600 pesos. Entonces hay un momento muy interesante para el país, y es muy extraño, o lo que ha confundido a los inversionistas, que no se quiere aprovechar eso, dado que Colombia tiene muchas otras más necesidades que la diversificación, y que además se puede hacer la diversificación sin hacerlo de tajo, como le decía anteriormente. Claro. Entonces, ¿usted cree que si se llegara a conocer ese sí que pues por lo menos allá en los mercados y en el sector de los hidrocarburos están esperando ese sí hacia nuevos contratos exploratorios, es posible que el dólar caiga en Colombia? Sí, digamos que ya ha comenzado a descontar ese, o sea, ya el mercado está diciendo hay muchas posibilidades, por eso ha estado bajando un poco, pero sí, definitivamente, si hubiera un sí definitivo a la nueva exploración, el dólar debería caer mucho más. Y le doy algunos números sin ser una recomendación de inversión, porque tanto el dólar como la acción de Ecopetrol, el que decía invertir en ellos debe tener una asesoría apropiada según el perfil de la persona que lo decía hacer y sus necesidades. Pero, por ejemplo, unos números muy interesantes, aparte de lo que hemos hablado de la gran separación del peso colombiano con otras monedas en el último semestre, la acción de Ecopetrol también desde elecciones, por ejemplo, ha caído entre 50 y 70% más que el resto de petroleras en el mundo. Y digamos que uno ahí no puede decir, no, que son problemas fiscales, porque Ecopetrol no tiene problemas fiscales. Ecopetrol es una compañía que produce petróleo y ya. Entonces, ahí uno no puede decir que son otros elementos, eso es solamente el tema de exploración petrolera. Entonces, hay una gran disparidad entre el precio de la acción de Ecopetrol y las otras petroleras, lo cual un anuncio de estos podría fortalecer mucho a la compañía, podría fortalecer mucho al resto de bolsas y seguramente impactaría el dólar a la baja unos pesos. ¿Va el dólar a desplomarse como está pasando en Brasil? No, eso es una etapa, digamos, va a ayudar mucho a mantener la tranquilidad, pero hay otros eventos que siguen andando, hay otras propuestas del gobierno que sí que van a tener, vamos a tener que caminar, que también sale la reforma tributaria, hay una reforma agrícola, hay una posibilidad de una reforma a las pensiones. Eso va a ser un camino que mientras se vaya desarrollando vamos a ir viendo qué tanto puede bajar el dólar. Definitivamente esto calmaría mucho los mercados. Pero solo Ecopetrol y dólar, acción de Ecopetrol y dólar, porque cuando miramos toda la bolsa no levanta cabeza y hay buenas noticias de muchas empresas, pero las acciones no se recuperan como pues ha ocurrido, independientemente de la coyuntura, en otros momentos y en otros países. Sí, digamos que serían todos los activos colombianos, porque lo que ha pasado, Víctor, los últimos 2 meses y el último semestre prácticamente,
es que el riesgo país, es lo que hemos tratado de explicar, no solamente es el dólar, el riesgo país, que para que la gente pues que obviamente no está en esto, es, imagínense que hay un seguro que uno puede pagar por si un gobierno no le paga las deudas. Es un seguro, usted va y compra el seguro y eso se llama el riesgo país. Ese seguro, para que usted se pueda cubrir de Colombia, se disparó a niveles cercanos a los de Turquía, unos niveles que nunca hemos visto en los últimos 2 meses. Entonces, ¿para qué sirve el seguro, el riesgo país? Pues el riesgo país sirve para valorar todo. Usted valora una compañía partiendo del riesgo país. Usted trata de proyectar la deuda del país, las tasas que paga Colombia, partiendo del riesgo país. Entonces el riesgo país el que se ha disparado a niveles, también lo resaltaba hace poco los analistas de Barclays, a niveles también difíciles de explicar, porque al final no se han tomado medidas, pero se ha habido como mucha mezcla de mensajes. Pero ese riesgo país es el que afecta a todos los activos financieros en el país. Lo que pasa es que la bandera es el dólar y Ecopetrol. Claro. Yo le quiero hacer una última pregunta. De pronto usted no se ha dado cuenta o no ha alcanzado a leerla porque nos está llegando precisamente en este momento. Hoy hubo reunión de la Junta Directiva, la nueva Junta Directiva de Ecopetrol, y eligieron como presidente de la Junta, doctor Campos, que usted lo conoce muy bien, al doctor Carlos Gustavo Cano, que viene de la Junta pasada, inclusive creo que viene desde los momentos del presidente Juan Manuel Santos, es decir, lleva bastante tiempo en la Junta Directiva y no se eligió un presidente de esa Junta de los nuevos integrantes que apenas llegan esta semana. ¿Cómo cree usted que van a recibir los mercados este nombramiento? Súper buen mensaje porque estamos hablando de una persona súper preparada que lleva no solamente, digamos, como economista, sino también lleva una gran carrera y ha participado muchísimo tiempo en las decisiones de Ecopetrol. Entonces, una muy buena decisión, una persona técnica. Se está hablando también de repente de que el presidente de Ecopetrol también puede continuar, Felipe Bayona. Entonces, son muy buenas decisiones en una compañía que está dispuesta y que quiere y que lleva trabajando en el tema de la diversificación hace tiempos. Entonces, digamos que no va a haber un contraste, no va a haber un choque. Creo que el gobierno y las directivas de Ecopetrol pueden navegar hacia el mismo lado con esas decisiones que se están tomando. Además, él es el representante de los accionistas minoritarios. Él no es el representante del gobierno nacional en la Junta Directiva. Bueno, no, doctor Campos, miraremos entonces mañana qué ocurre con el dólar otra vez, con la acción de Ecopetrol. Además, porque usted dice que todos estos mensajes están jalonando al resto de los mercados. Muchas gracias y que tenga una feliz noche. A usted, Víctor, y buenas noches. Hay nuevo presidente entonces en la Junta Directiva de Ecopetrol, el doctor Carlos Gustavo Cano. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos el ranking de los países con el mejor entorno tributario, el entorno más favorable. Ya volvemos. Volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 11 billones de pesos, 11 billones, y corresponde a la reducción que se registró en los saldos de los ahorros pensionales durante septiembre de este año. El reporte fue entregado por Asofondos, que es la Asociación de Administradoras de Fondos Privados de Pensiones, que le atribuye este menor rendimiento, este comportamiento negativo al entorno internacional, como la guerra en Ucrania, la alta inflación, también la desaceleración económica y a las elevadas tasas de interés. Sin embargo, aclara Asofondos que al mirar el largo plazo, los rendimientos siguen siendo muy positivos. Llegaron a 70 billones de pesos en los últimos 5 años. Entre tanto, el ahorro total, el acumulado en las AFP, llega a 328 billones de pesos frente a los 340 billones que se tenía en septiembre del año pasado. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado, dólar para mañana. Este será el que regirá mañana, 4.821 pesos con 92 centavos. Hoy cayó más de 73 pesos. Lleva 3 jornadas consecutivas a la baja el dólar en Colombia. Petróleo de referencia Brent subió 1%. Se ubicó en $94 con 66 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.129.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,81%. La acción más valorizada, BBVA Colombia, con una ganancia del 23,67%, y la acción que más cayó fue la preferencial de Cementos Argos, que tuvo un retroceso del 5,38%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La siguiente es la lista de países que se consideran tienen el mejor entorno tributario, el más favorable para la inversión. En primer lugar, Panamá, en segundo lugar, Suiza, después Emiratos Árabes, Luxemburgo, Singapur y Arabia Saudí. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con Junta Directiva del Banco de la República y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.